Muchísimas gracias, agradecer siempre a mis amigos del Ex Academy Perú. Para mí es siempre un gusto poder compartir con ustedes. Y te pido la autorización, por favor, para poder compartir pantalla. No sé si tengo, sí puedo. Ahí está. Entonces, saludarlos a todos ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema en estos 45 minutos que me han concedido. Vamos a tocar sobre tocamientos indebidos, actos libidinosos. Es un tema muy importante. A ver, Edgar, si apagas tu micro. Miranda, las artes francesas, Mi estimado Edgar, Morfoide, mamá, tienes, apaga el micro. Palanco, García, Joshua, A ver, los amigos del Lex Academy, si es que Palanco, pueden mamá, identificar ese micro, Fernando, están pasando y hay Andrei, preguntas. Vamos, mamá, Alexandra, Torres, Quispe, Axel, Hola. Condori, Castro, Roja, Condori, Castro, Roja, Isabel. ¿Pueden apagar ese micrófono? Aquí que puedo hablar, de las cosas, pero no estás escrito. Edgar Miranda Villalba. Gracias. ¿Es posible que me concedan como el ser anfitrión para que pueda silenciar yo también, estimados amigos del Ex Academy? Por si no están ahí, entonces poder silenciar los micrófonos. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a tratar de establecer los conceptos más importantes de este tipo penal, ¿ya? Vamos al artículo 176. El artículo 176 del Código Penal va a tipificar el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Entonces, hay que entender la estructura típica. Primero, ¿qué nos dice el tipo penal? A ver, el que sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor a 6 años. Entonces, esta es la estructura típica del artículo 176. ¿Qué más nos dice este artículo? Si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza o violencia, o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios, obliga a la víctima a realizarlo sobre el agente, sobre sí misma o sobre tercero, la pena privativa de la libertad no será menor de 6 ni mayor de 9 años. El último párrafo nos señala el que en cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo párrafo
La pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimos y máximos si la víctima es mayor de 14 años y menor de 18 años. Hasta ahí regula este tipo penal, ¿ya? El 176. Entonces, cuando nosotros queremos entender cómo está establecida esta estructura típica, porque en este curso de Derecho Penal Parte Especial, lo que queremos hacer es tener clara la estructura, es tener claro el delito, es tener claro los elementos del delito que nos puedan permitir saber si estamos o no estamos en determinada situación frente a un hecho, frente a una imputación. Esa es la diferencia de los abogados. Justamente los abogados tienen ese poder, esa facultad, ese conocimiento de poder interpretar la norma de manera segura. ¿Y cómo interpretamos la norma de manera segura si no la conocemos? La única forma de interpretar la norma de cualquier, ojo, no solamente este tipo penal, de cualquier tipo penal, es conociendo justamente la estructura de los tipos penales, ¿no? Y eso es lo que queremos que ustedes puedan entender, terminando este curso, entender claramente cómo voy a utilizar el artículo 176 y el artículo 176A. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener claro para trabajar este tipo penal? Primero, para entender esto tenemos que tener claro esta teoría tripartita: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Por qué? Porque es el elemento que nos va a permitir partir para el análisis. En la tipicidad yo tengo que establecer si esa conducta desplegada por un sujeto calza en lo establecido en el tipo penal. Si calza esa conducta en lo establecido en el tipo penal, entonces cumplo el primer requisito de la tipicidad. El segundo requisito de la antijuridicidad es verificar si esa conducta desplegada por el sujeto activo tiene o no tiene algún mecanismo o algún medio para quitarle esa o justificar, no existe alguna causal de justificación. Eso lo analizamos en este segundo bloque de la antijuridicidad. Y finalmente, la culpabilidad es verificar si la capacidad de reprochabilidad de la conducta de este sujeto activo es dada, ¿no? Entender el aspecto subjetivo del por qué ha cometido el delito. Entonces, si llevamos esto al tipo penal, primer elemento, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, la estructura nos establece que estamos frente a un delito común. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede ser sujeto activo, ¿no? El que, ahí nos dice claramente el tipo penal. En ese universo de el que puede entrar cualquier persona, un varón, una mujer, cualquier persona. Y otra característica importante que nos da el artículo 176 es esta frase: sin propósito de tener acceso carnal. ¿Qué quiere decir? Una primera gran diferencia del artículo 176 con otro tipo penal como el artículo 170 es la inexistencia de tener propósito de acceso carnal. ¿Qué quiere decir? Acá el sujeto activo no tiene la intención de usar a la víctima para tener acceso carnal. No quiere consumar ese hecho, ese acto, ese acceso carnal. No, sino su intención es diferente. Entonces, dos elementos importantes a tener en consideración. Primero,
el que nos establece que estamos frente a un tipo penal común, no un tipo penal especial. ¿Por qué? Porque es un tipo penal común, porque el sujeto activo puede ser cualquier persona mayor de 18 años. Cualquier persona puede ser aquella que cometa este delito. Y también nos establece que si estamos frente a un supuesto donde la persona, este sujeto activo, quiere consumar el acto sexual o quiere tener acceso carnal por más que no lo consuma, porque se admite tentativa, por más que no lo consuma, si existe esa intención, entonces ya no estamos frente a este tipo penal. ¿Por qué? Porque este propósito de acceso carnal ya convierte esta conducta en algo diferente, que tendría que ser analizada dentro del esquema de delitos contra la libertad sexual. Específicamente, violación sexual, en cualquiera de las modalidades de acuerdo a cómo se establezca esta estructura. Pero esas dos atingencias nos permite centrar de ese universo de conductas a una conducta. ¿Por qué es importante que ustedes como abogados manejen esto? ¿Por qué? Porque cuando llega un caso, viene un cliente, o si tú eres fiscal, viene una denuncia, o si tú eres juez, te notifican pues un proceso. Entonces, tú tienes que entender el proceso, el hecho, de qué se trata y adecuar esto de estos hechos naturales, esta narración de hechos de lo que ha sucedido, tenemos que aterrizarlo a una conducta delictiva, a un tipo penal establecido. ¿Por qué? Porque justamente esa subción de la conducta a la norma la hacemos nosotros, los abogados. Esa es parte de la expertise como profesionales. Poder escuchar un relato como cualquiera que te cuente una historia. No viene una persona y te cuenta una historia. Mira, el 10 de octubre de 1999 pasó esto, estaba caminando por la calle y determinada persona vino en su motocicleta y agarró su arma, me amenazó y me arranchó mis cosas personales. Entonces, te narran una historia y tú de esa historia la conviertes en un proceso legal, en un hecho legal. Entonces, si no entendemos la ley, no podemos hacer esta sunción. ¿Por qué? Porque si viene un cliente o una persona X y nos dice, mira, fulano de tal ha violado a mi hija, por decir, o quiso violar a mi hija, pero felizmente yo entré y detuve la violación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos estar frente a un supuesto de violación sexual. Nárreme los hechos, me dices, ¿no? Por favor, a ver, nárreme los hechos. Lo que pasa es que mi hija estaba estudiando con su amigo y se quedó dormida y esta persona, yo cuando entré a la sala, porque entré por la puerta trasera, entonces cuando entro a la sala, mi hija estaba en el sofá durmiendo y este sujeto le estaba tocando, ¿no? Estaba tocando sus pechos mientras ella dormía. Entonces justo la iba a violar y yo entré y felizmente entré y detuve ese acto. Entonces ahí tenemos un hecho, pero puede sí efectivamente ser o una tentativa de violación sexual o no una tentativa de violación sexual. ¿Y cómo podríamos determinar esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy importante en estos dos escenarios. Si estamos frente a tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, o si estamos frente a un supuesto de violación sexual. ¿Y qué va a marcar la diferencia? Esa intención, recuerda, son hechos sumamente, estructuras típicas claramente dolosas, que uno no lo
no lo comete pues por culpa, o por casualidad o porque se me ocurrió, no. Son tipos penales dolosos, ¿verdad? Y al ser tipos penales dolosos, tiene que existir ese conocimiento y voluntad anterior para la comisión de la conducta delictiva. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a cometer un robo, entonces tengo que planificar este robo porque quiero hacer esa conducta delictiva. Obviamente, voy a estructurar cómo robar, dónde robar, cómo escapar, qué utilizar para la comisión del hecho. Lo mismo, si una persona quiere cometer un delito de violación sexual, va a estructurar el escenario para cometer esta violación sexual, para cometer este delito de violación sexual. Entonces, una persona no lo hace por casualidad o no es pues algo que se me ocurrió en ese momento. Siempre tiene que estar ese elemento doloso, ¿no? El conocimiento y la voluntad de la ilicitud. Ahora, ¿puede presentarse espontáneamente? Es posible, claro que sí, ¿no? Espontáneamente que tú, como el ejemplo de este ejemplo que hemos puesto, que los dos estaban estudiando matemáticas, la chica cansada se echa un ratito en el sofá y se duerme, ¿no? Entonces, a esta persona le puede producir cierta intención, ¿verdad? Aprovecharse de que está durmiendo. Claro que sí, pero obviamente es muy diferente ese escenario a un escenario donde tú preparas, vas a ir a estudiar matemáticas a la casa de tu compañera. Entonces llevas una bebida que lo pones en una gaseosa, le invitas y la duermes. Es totalmente un escenario distinto. Entonces, ahí entendiendo el hecho, la víctima o el padre de la víctima te puede contar y decir, hay que denunciar por violación sexual. Entonces, obviamente tú como abogado sabes la diferencia entre una violación sexual y un acto de tocamientos de connotación sexual. ¿Por qué? Porque tienes que dejar claro la intención, ese propósito de tener acceso carnal. Entonces, si efectivamente se verifica que esta persona, este compañero, al ver que se durmió, quería pues aprovecharse de ella, tocarla, pero en ningún momento había esa intención de tener acceso carnal. ¿Por qué? Porque está durmiendo, ¿no? Obviamente no puedes tener acceso carnal sin que la persona se despierte, si pretendes desvestirla o algo similar. Entonces, su intención no está dibujada en ese escenario. ¿Por qué? Porque si hubiese querido, hubiese venido preparado, ¿no? Para doparla, para amarrarla, para someterla, etc., etc., etc. Entonces, esta estructura típica nos diferencia las conductas, nos diferencia los escenarios que quizás para la gente, para los ciudadanos puede ser difícil hacer la diferencia y no entender claramente cuándo estamos frente a una violación sexual, cuándo estamos frente a los tocamientos, cuándo estamos frente a actos libidinosos. ¿Por qué? Porque no tienen que necesariamente saber cómo estructurar esto, pero ustedes, abogados, estudiantes, sí lo tienen que manejar. Entonces, esos dos criterios hay que tenerlos bien presentes. Primero, tipo penal común, cualquier persona puede cometer el delito. Segundo, se tiene que tener un propósito distinto al acceso carnal. ¿Por qué? Porque no estamos en ese tipo penal. Si existe intención de tener acceso carnal, entonces no estamos en el 176. Vámonos al 170, 173, de acuerdo a la naturaleza. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la conducta específica? Realizar. Entonces, verbo rector. Realizar sobre una persona sin su libre consentimiento
tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Acá tenemos tres escenarios. Primero, está claro que no existe consentimiento, ¿verdad? Porque si existe consentimiento, pues no hay la naturaleza del delito. Si tú estás con tu enamorada y se están besando, se están tocando, y hay un consentimiento pleno de esos actos, obviamente esto no existe. No existe el delito, desaparece el delito. En este supuesto, ¿verdad? En supuestos, por ejemplo, con menores de edad, es diferente, o personas en estado de inconsciencia es diferente, o personas que no pueden manifestar libremente su voluntad es diferente. Pero si estamos en un escenario de dos personas que manifiestan libremente su voluntad y comparten, entonces no hay mayor problema, ¿verdad? Y si cambiamos al otro escenario, donde ya tenemos las acciones de estas personas no son consentidas por el sujeto pasivo, por la víctima, estamos en el escenario, ¿verdad? Ahora, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Primero, el tocamiento, los actos de connotación sexual o actos libidinosos en cualquiera de sus partes, ¿no? Pueden ser partes íntimas o en cualquiera parte de su cuerpo. Entonces, la estructura ahora es muy compleja, muy compleja. ¿Por qué? ¿Cómo podemos establecer, recuerden esto, establecer el criterio que tal vez para la asunción no sea tan relevante, para la asunción típica, pero para la prueba sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público tiene carga de la prueba y por decir, la persona acusada o denunciada de actos, de tocamientos, actos de connotación sexual, se le denuncia porque la víctima dijo, estábamos pasando y me agarró la cintura, ¿no? Porque justo giramos y fue como que nos chocamos y ahí una mano me agarró el hombro y con otra mano me agarró la cintura. Y yo he notado ahí, en ese escenario, una connotación sexual de esta persona. Y es por eso que la denuncio, ¿no? Entonces, la defensa de este sujeto tendría pues que exigir al Ministerio Público que pueda determinar si estamos en un escenario de connotación sexual, ¿verdad? Porque hay un tocamiento de la cintura, del hombro, hay un giro, un choque donde se movieron y ahí se produjo el contacto. Y en ese contacto que puede durar 10 segundos, 10, 15 segundos, la víctima sintió pues una connotación sexual, ¿no? Una mirada libidinosa o sus manos en su cuerpo y va y denuncia usando el 176. Ahí obviamente la denuncia se establece con fundamento a lo que narra la víctima. Y es ahí donde se tiene que también tratar de estructurar esto en ese escenario. ¿Cómo podemos delimitar que efectivamente el hecho, ese tocamiento, fue o tuvo contenido sexual, ¿no? Si estamos prácticamente en un choque accidental, ¿verdad? Es distinto que una persona se acerque a otra a propósito, a sabiendas, ¿no? Por eso recuerden esto, el factor volitivo es muy importante en este tipo penal. ¿Por qué? Porque uno puede determinar la veracidad de la imputación
justamente con este contexto volitivo. Si una persona está en el parque sentada y tú estás caminando y a propósito te acercas a esta persona del parque, te sientas a su costado y te pegas. Y la otra persona se aleja y te pegas. Se aleja y te pegas. Y como ya no puede alejarse más, dejas caer tu mano a su pierna. A un contexto diferente, ¿verdad? Un contexto distinto al primer ejemplo. Entonces, al estar en contextos distintos, podemos determinar que la imputación no solamente sea antojadiza o sea poco objetiva, sea solamente subjetiva, no, sino que esa subjetivación, que ojo, no quita que sea verdad, una persona puede sentirse en ese contacto tan breve de 10 segundos, puede sentirse vulnerada o vulnerado. Eso no es que sea o no sea cierto. Sí, lo puede ser, pero para establecer una sanción, tenemos pues que demostrar el dolo de la conducta. ¿Por qué? Porque es un tipo penal meramente doloso. Si no tenemos esa estructura de la conducta, entonces caemos pues en un escenario no, no adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería solamente una imputación objetiva, sin el análisis del elemento subjetivo que es importante. Ahora, en el segundo parágrafo, ya nos hablan de las agravantes de esta conducta, ¿no? Si hay amenaza, hay violencia, si se aprovecha de un entorno de coacción, ¿no? Que impida que la víctima dé su libre consentimiento o se pueda valer de cualquiera de los medios que obliguen a la gente o sobre un tercero. En ese escenario ya vemos que hay situaciones que agravan la conducta. Hay una amenaza, hay una violencia o hay un entorno de coacción, por ejemplo, situaciones de poder, militares, profesor, alumno, en el trabajo, ¿no? El superior con el subordinado. Entonces ya tenemos conductas que van a agravar el tipo base y es por eso que la pena ya se incrementa a 6, de 6 a 9 años. Y en el último parágrafo ya nos establecen esta diferenciación mayor, ¿no? Si la víctima fluye entre 14 y 18 años, se incrementa en 5 años, tanto el extremo mínimo como el extremo máximo. Ahora, ya tenemos claro eso. Es importante resaltar los cambios de la ley. Si ustedes recuerdan la ley anterior, la 28251, señalaba en el Código Penal los actos contra el pudor, a todos aquellos actos que sin constituir un yacimiento real sobre la víctima, fuesen rozamientos, palpamientos en determinadas zonas del cuerpo, siempre y cuando revelen un significado sexual. Entonces, acá, si se dan cuenta, la estructura estaba mucho más vaga, mucho más amplia, porque el pudor es meramente subjetivo. Para una persona que le toques el ombligo, puedes atentar contra el pudor de otra persona, pero para otra persona no. Para una persona que le toques el pabellón de la oreja, puedes atentar su esfera de intimidad. Su esfera de intimidad. Es por eso que cuando se hace la modificación y se da la ley 30838, se inserta el término tocamiento no consentido. Ya no hablamos de pudor, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo demostramos el pudor? ¿Cómo podemos tratar de tener un barómetro de pudor, ¿no? Que nos pueda
determinar que sí, efectivamente A, B, C, D se tienen que manejar bajo estos criterios de pudor. No. Entonces, cuando hablamos de tocamiento no consentido, ya se ingresa al bien jurídico protegido y salimos de la necesidad de verificar si la conducta lesiona o no lesiona el pudor, el recato del sujeto pasivo, como teníamos que demostrar o se tendría que exigir en la legislación anterior, ¿no? Por eso, en esta modificación con la ley 30.838, está más claro. ¿Por qué? Porque el término tocamiento no consentido, si no se ha brindado un consentimiento, entonces ninguna persona tiene el derecho de tocar a nadie, sea varón, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea abuela, a nadie, literalmente, a nadie. ¿Por qué? Porque no ha existido esa manifestación de consentimiento. Entonces es mucho más objetivo para poder demostrar esto, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo va a ser más objetivo si en el escenario, en este escenario, lo único que tendríamos como medio de prueba es la directa, es la manifestación de la víctima? La manifestación de la víctima en la que la víctima dice que sí, he sentido pues que ese tocamiento al hombro ha sido no consentido y afectó, y me afectó. ¿No? Entonces tú puedes decir, oye, qué exagerada, ¿cómo que un tocamiento al hombro no consentido te afectó? Un momentito, nadie tiene el derecho de tocar a nadie. Nadie, literalmente, nadie tiene el derecho de tocar a nadie. Y si no se manifiesta consentimiento, si no manifiestas una interacción que permita una conducta hacia otra persona, entonces nadie tiene el derecho de tocar a nadie. Y si tú dices, profesor, es sumamente subjetivo que, que todo se centre en la decisión pues de la víctima, que ella diga, oye, sí, no he consentido ese tocamiento y por eso lo denuncio. No es subjetivo, pues, porque al final, ¿cuál es la regla general? La regla general es que las personas no van tocando a otras o mirando a otras. Esa no es la regla general. La regla general es que cada persona tiene que conducirse con el respeto de las demás personas. Si nadie te ha abierto su esfera personal, nadie tiene el derecho de ingresar a esa esfera personal. Si nadie te ha consentido una interacción mayor, nadie tiene el derecho de ingresar a una interacción mayor. Entonces, es importante tener ese cuidado. Bien jurídico protegido, la libertad sexual, ¿no? Igual en el delito de violación sexual, acá se tutela, se protege, se cuida la libertad sexual. Por ende, se sanciona todo acto de índole sexual que no haya sido deseado ni querido por la víctima. Este delito no tutela el honor sexual. Ojo, por esta razón, incluso puede ser considerado como un sujeto pasivo una meretriz o un gigoló que ofrece sus servicios en la vía pública, pero que de ninguna manera tiene por qué consentir o no ha consentido una conducta. Es importante, ¿no? Si estás pasando por la calle y tocas pues a una mujer o un hombre que se dedica a esta actividad, obviamente, si esta persona no ha consentido ese tocamiento, ya te generas, ¿qué cosa? Te generas una responsabilidad. Porque tú no puedes justificar tu conducta. Oye, pero estamos hablando pues de una persona que se dedica a esto. No interesa. Puede dedicarse a lo que quiera. ¿No? Lo mismo que en el delito de violación sexual. La persona puede dedicarse a lo que quiera y eso no justifica que tú pretendas o quieras expresar una conducta sexual contra esa persona. Entonces,
El bien jurídico protege eso, ¿ya? Y también se protege la indemnidad sexual. Puede comentarse sobre una persona que no se encuentra en condiciones para dar su consentimiento, si estamos hablando de una menor de 14 años, ya sea por una calidad biológica de la víctima, también un retardo mental grave, por ejemplo, una situación creada por el autor cuando está en un estado de inconsciencia, no, no puede manifestar su consentimiento. Entonces, ahí se protege esta indemnidad sexual, esta protección a esta esfera tan importante como es la libertad sexual y la indemnidad sexual, también en estos supuestos. Acción del autor. La acción del sujeto activo es únicamente dolosa. Puede realizar 3 conductas sobre los tocamientos indebidos o actos libidinosos. Ejecuta tocamientos sobre la esfera corporal cuando el autor obliga a realizar tocamientos sobre su propio cuerpo o cuando el autor obliga a su víctima a realizar tocamientos a un tercero o terceros que se toquen entre sí. Tenemos también el artículo 176A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravios de menores. Acá el tipo penal nos aclara algo. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 170 realiza sobre un menor de 14 años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo, sobre la gente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Acá, la estructura típica similar a la primera que hemos analizado. Cualquier persona, delito común, puede cometer el hecho. No se tiene que manifestar un propósito de acceso carnal, porque si no estamos frente a otro supuesto típico. Y en este caso tenemos una menor de 14 años, menor de 14 años. Y la conducta va a ser, ¿no? Obligar a efectuar sobre sí mismo, sobre la gente, el tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte o actos libidinosos. Ahora, si bien es cierto, el verbo rector te dice obligar, ¿no? Tú no puedes determinar, oye, yo no le obligué, ¿no? La menor tiene 12, 13 años y yo no la obligué, ella voluntariamente me quiso tocar, ¿no? Voluntariamente. Entonces, ahí entra esa esfera de control. Si estamos frente a una menor de 14 años, ya no estamos protegiendo su libertad sexual. ¿Por qué? Porque el Estado considera que no tiene la suficiente madurez para ejercer esa libertad sexual. Entonces, protegemos esa indemnidad sexual y su consentimiento llega a ser inútil, no sirve, no podemos consentirlo, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener claro estos elementos. ¿Preguntas, dudas? Ahí en la Bueno, sala. sí, vamos a pasar a las preguntas. Estimados colegas, se pueden realizar algunas preguntas antes de que el doctor pueda Sí, terminar. buenas noches, buenas noches. ¿Cómo Eh, están? sí, brevemente quiero hacer un comentario. Doctor, yo conocí un caso de una niña de 14 años que, bueno, yo no sé qué experiencias haya tenido anteriormente, pero cuando fue denunciado el varón de 23 años, él dijo así. Ella me dijo que la niña le había dicho, no quieres estar conmigo, seguramente que estás con otras personas. Y la niña lo ratificó. Sí, sí es verdad, yo le dije sí porque yo tenía desconfianza. Pero si tú tienes 14 años, le decían, ¿tienes 14? Sí, pero es que tenía que estar conmigo, de repente estaba con otras personas, con otras mujeres. Yo creo que en el fondo, efectivamente, que ese consentimiento o eso que ella dice que tenía que estar conmigo, efectivamente, la invalida porque ella no tiene efectivamente la capacidad de poder discernir
la capacidad de poder decidir de su cuerpo, porque todavía es menor de edad, y el hombre pues de 23 años. ¿Qué más quería, no? ¿Qué más quería? ¿Qué le parece? A ver, ¿qué comentario puede hacer más, doctor? Gracias. Gracias, Rogelia. Muchas gracias por tu participación. Sí, en realidad lo que tú narras es verdad, ¿no? Hay muchas situaciones ya que salen de la esfera de control. Hay personas, niñas, ¿no? De 11, 12 años que inician sus actividades sexuales y uno dice, wow, ¿no? ¿Qué está pasando en este escenario? Y mucho, como tú lo has comentado, viene de temas de hogar, de principios, de formación, porque justamente no es que tú restrinjas a la mujer ciertas actividades, no, es que tiene que existir una madurez para que puedas decidir sobre determinadas cosas, porque si no tienes esa madurez suficiente para decidir, entonces se generan problemas. Si una niña de 14 años, 13 años sale embarazada porque ella ejerció libremente su decisión pues de tener relaciones sexuales, esa niña no va a poder establecer una formación adecuada para un menor. Entonces se va a generar una distorsión en la sociedad. Se va a generar una afectación a la sociedad. ¿Por qué? Porque esta persona puede, el menor puede estar malnutrido, abandonado, la niña no va a poder desarrollarse profesionalmente, tiene que empezar a trabajar y se distorsiona la estructura social. Y es por ello que se le dice, el Estado le dice, mira, si tú tienes menos de 14 años, no tienes esta capacidad de decisión. Si tú tienes más de 14 años, ahí sí puedes manifestar libremente esta libertad, ¿no? Esta libertad sexual. Y si se dan cuenta, el Estado ha bajado esto, primero con acuerdos plenarios, porque la ley establecía menor de 18 años, eso establecía la ley, pero como había personas de 16, de 17, de 15 años, que efectivamente tenían relaciones consentidas con sus enamorados, sus parejas, entonces la Corte Suprema decidió reducir esto, empezar a reducir esto y establecer como una especie de línea de decisión entre los 14 a los 18, ¿no? Permitirles el uso de esa libertad sexual. Pero si ya tienes menos de eso, no existe ese uso. Y en el ejemplo, Rogelia, que has puesto, si la chica tiene 14 más 1, o sea, ya cumplió sus 14 años más 1, puede ejercer esa libertad sexual. Ahora, es complicado, es posible que lo ejerza de manera desproporcional, sin cuidado, sin protección, y se pueda generar daños, sí, efectivamente. Pero justamente se confía en que la sociedad va a establecer los cuidados, ¿no? Si esa persona tiene familia, papá, mamá, esta familia va a poder establecer los cuidados y las protecciones necesarias y la guía adecuada para que esta persona pueda desarrollarse de mejor manera. Si no hay eso, como es la realidad de muchas personas, no hay, existen abandonos y situaciones muy complejas, obviamente se puede generar una afectación ahí, ¿no? Y es parte de la responsabilidad de todas las personas que interactúan con ellos, ¿no? Si tienes sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, tienes una responsabilidad grande que tienes que sostener, ¿no? Y tienes que asumir. Eso sería el comentario, estimada Rogelia. ¿Alguien más si tiene alguna Sí, pregunta? perdón, doctor, algo más, mire, y vea usted que como una niña de 14 años o menor de 14 años, lo que vemos ahora, asumen una maternidad, una criatura cuidando a otra criatura, o sea, se saltan las etapas. Esto se ve a diario. En la selva, ¿qué es lo que vemos? Niñas de 10 años, 11, 12 años, que tienen relaciones sexuales y eso es completamente normal. Entonces, en esa zona de la selva, es normal para ellos. Que si vienen aquí a Lima, nosotros vemos, oye, 12 años, pero es una niña, es una niña.
hasta podría decir pobre criatura, ¿no? Exacto. Sí, sí es verdad. Y no sé si se está viendo estos embarazos prematuros, adelantados, se saltan las etapas. Está distorsionándose, yo creo, un poco la sociedad. No sé, estas niñas que se vuelven madres, muchas veces es producto de una violación o también, pues, ¿no? Por los embarazos que según ellas han consentido. Gracias, doctor. Gracias, Rogelia, por tus comentarios acertados y es verdad, hay que tratar de establecer esa responsabilidad social, ¿no? Porque muchas veces las personas que muchas veces tienen hijos y los hijos están abandonados y no existe una guía, ¿no? Porque un niño no puede hacer lo que quiera hacer, porque si hace lo que quiere hacer, puede hacer muchas cosas que le pueden hacer daño, porque no sabe lo que tiene que hacer. Entonces tienes que establecerle una guía, un acompañamiento, hasta un momento donde se sienta que ya tiene la suficiente madurez para que pueda ejercer sus decisiones de manera libre e independiente. Pero si no existen, si estas personas están abandonadas, si no tienen ese contexto, no tienen ese escenario que les brinde este apoyo, este soporte, obviamente se va a generar pues múltiples afectaciones, vulneraciones, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Rogelia. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional en la sala? Muy bien, doctor. Parece que ha quedado todo claro. Igualmente vamos a estar compartiendo el material en el canal de YouTube, la clase del doctor, para que puedan revisar nuevamente. Y no sé, doctor, algunas palabras finales de su parte, dónde lo podemos ubicar, encontrar, si alguien desea hacerle algunas consultas. Agradecerles a ustedes, mis amigos del Ex Academy, una institución muy importante que lleva estos eventos académicos, estas conversaciones, este diálogo, que sirve no solamente para registrar temas académicos, sino para hacer reflexiones como la que hemos sacado hoy día con Rogelia sobre la sociedad, porque al final, recuerden, todos nosotros somos actores en la sociedad. Todos nosotros participamos de nuestro estado y podemos participar de una manera indiferente, ¿no? Sin ver lo que sucede al costado, o podemos participar de una manera activa, tratando de colaborar con la sociedad y tener una sociedad más justa, más acorde a una sociedad de bienestar que es el ideal del Estado. El Estado busca conseguir una sociedad de bienestar donde todos sus miembros puedan vivir y desenvolverse bien, de manera adecuada. Pero esta sociedad de bienestar no puede llegar si es que existe pues esta diferenciación y esta vulneración muy grande. Creo que desde nuestra esfera de influencia personal, a cada uno de los que ven esto, a cada uno de las personas que comparten esto, debemos tratar de hacer ese cambio, porque la única forma que podamos cambiar el Estado peruano, nuestro país, no es teniendo la esperanza que llegue pues un genio y se siente en el gobierno y transforme el Perú. Eso es algo que no se va a dar, y menos con la clase política que se tiene en este país, ¿no? Es un absurdo. Pero si de pequeño se busca hacer cambios, si tú influencias con la gente que está alrededor tuyo, con cosas chiquitas, como yo tengo esta basura y la boto, ¿no? Y tú lo ves y te es indiferente, entonces la conducta va a seguir siendo ampliada, ejecutada. Pero si tú, al ver una cosa tan simple como botar un desperdicio, un desecho, lo cuestionas a tu primo, a tu hijo, a tu padre, a tu amigo, y dices, oye, deja de hacer eso, ¿no? O deja de escupir, o deja de pasarte la luz roja, o deja de robar el vuelto, deja de hacer tantas cosas cotidianas que hacemos, pero que a la larga afectan y tenemos una sociedad fragmentada y complicada, ¿no? Si hacemos cambios pequeños, de cambios pequeños creo que se puede llegar a estructuras grandes, pero es un tema de conciencia, ¿no? Es un tema
de entender todos que tenemos un país, que vivimos acá en Perú, no estamos en Inglaterra, no estamos en Alemania, y si queremos hacer de este Perú una mejor sociedad para todos nosotros, para nuestros hijos, para la generación que viene atrás, tenemos que empezar a hacer esos cambios pequeños. Y solo esos cambios pequeños van a dejar algo mayor en el tiempo. Muchas gracias a los amigos del Lex Academy y siempre para servirlos cuando sea necesario. Muchas gracias.